A veces creemos que lo tenemos todo calculado, el plan, la ruta, el tiempo. Nos convencemos de que sabemos exactamente hacia dónde vamos. Y cuando algo sale mal, cuando algo se sale del mapa que dibujamos con tanto detalle, sentimos que todo se derrumba. Pero lo que no comprendemos, al menos no de inmediato, es que a veces Dios tiene que romper nuestros planes para que su propósito pueda cumplirse. Y sí, sé que duele. Sé que hay noches en las que te preguntas, ¿por qué, Dios, si todo iba tan bien, si todo estaba saliendo como yo lo soñé? Pero déjame decirte algo, si lo que tú habías planeado se cayó, es porque Dios vio algo que tú no viste. Él no destruye tus caminos para humillarte, los interrumpe para salvarte. Escúchame con atención. Hay un momento en la vida donde lo que tú querías y lo que Dios quiere parecen chocar. Tú tiras en una dirección y Él, con suavidad pero con firmeza, te jala hacia otra. Y en ese choque, en esa aparente confusión, es donde nace la fe genuina, cuando no entiendes nada, pero igual decides confiar. Una vez escuché la historia de un joven llamado Samuel. Era un soñador empedernido. Desde pequeño soñó con tener éxito, con construir una vida perfecta. Planeó todo, su carrera, su familia, sus metas. Y durante años todo parecía salirle bien, hasta que un día, sin aviso, perdió todo: el trabajo, la relación que tanto amaba y la motivación de seguir. Recuerdo una parte de su historia que me marcó profundamente. Sentado frente al espejo, con lágrimas corriendo por su rostro, le gritó a Dios: ¿por qué me quitaste todo lo que yo construí? Y en el silencio más profundo, no escuchó una voz, pero sintió algo en su corazón que le dijo: porque estabas construyendo tu vida sin dejarme ser el arquitecto. Esa frase cambió su destino. Samuel entendió que no había perdido nada, solo había sido redirigido. Meses después, comenzó un nuevo proyecto, algo que jamás había imaginado, algo que se alineaba completamente con su propósito. Y ahí comprendió que el plan de Dios siempre es mejor, incluso cuando no lo parece. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has sentido que algo se te escapó de las manos justo cuando pensabas que todo estaba bajo control? Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que algo que perdiste era injusto y luego entendiste que era parte del plan de Dios. Quiero leerte porque esas historias fortalecen a otros. Mira, hay cosas que no vas a entender hasta que pasen los años. Dios no trabaja con prisas, trabaja con propósito. Él no tiene relojes, tiene eternidad. Mientras tú estás pidiendo que algo ocurra ya, Él está preparando el terreno, removiendo las raíces que te anclan a lo que no te conviene. Y a veces te va a doler, a veces vas a pensar que no tiene sentido, pero detrás de ese dolor, detrás de esa aparente pérdida, hay una semilla de algo que aún no floreció. Lo que hoy ves como caos, mañana será el orden que te salvó. Lo que hoy ves como final, mañana será el prólogo de una historia mejor escrita. Porque Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana, y a veces, mientras tú lloras por la puerta que se cerró, Él te está mostrando un horizonte que jamás habrías visto si esa puerta seguía abierta. Escucha esto con el corazón. Dios no te quitó nada, te liberó de algo que no te iba a dejar crecer. Él no te abandonó, te apartó, no te dejó solo, te estaba preparando. Y puede que no lo veas ahora, puede que estés caminando en medio de un terreno oscuro donde todo parece incierto. Pero si aprendes a confiar incluso sin entender, si aprendes a decir: Dios, no entiendo tu plan, pero confío en ti, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tu alma se estabiliza, tu mente se aquieta y tu fe comienza a guiarte donde la razón no puede. Te diré algo que quizá nunca escuchaste así. Tu plan puede ser bueno, pero el de Dios es perfecto. Tú ves el presente, Él ve el panorama completo. Tú planeas con base en lo que sabes. Él escribe con base en lo que ya viviste, lo que estás viviendo y lo que aún no imaginas. Por eso, cuando las cosas no salen como tú quieres, no lo tomes como un castigo, tómalo como una redirección divina. A veces Dios no te da lo que pediste porque está preparando algo más grande de lo que podrías manejar hoy. Y sí, eso puede ser frustrante,
pero no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Él está trabajando incluso cuando no lo ves. Recuerda esto, Dios no improvisa, todo tiene un propósito, incluso el dolor. Si hoy estás atravesando un momento donde tus planes se rompieron, quiero decirte con toda la convicción de mi alma, no te rindas. No fue el final, fue el reinicio que necesitabas. A veces la vida te desordena para reacomodarte mejor. A veces Dios te desarma para reconstruirte con piezas nuevas, más fuertes, más auténticas. Tú no estás perdido, estás siendo guiado. Aunque ahora no lo entiendas, aunque sientas que el camino cambió sin previo aviso, confía, el plan de Dios sigue en marcha. Y te aseguro algo, cuando veas el final, cuando mires hacia atrás vas a decir, ahora entiendo por qué tenía que pasar así. Suscríbete al canal si este mensaje tocó tu corazón, porque lo que viene va a seguir levantando tu fe y fortaleciendo tu propósito. Y escríbelo en los comentarios, grábalo en tu alma. Confío en el plan de Dios aunque no lo entienda, porque quien confía en Dios nunca pierde, solo aprende, crece y florece en el tiempo perfecto. Hay caminos que no elegimos, pero que terminan siendo los que más nos transforman. ¿Te has dado cuenta? A veces los lugares donde más creciste fueron esos donde nunca quisiste estar. No fue en el éxito, fue en la pérdida. No fue en la certeza, fue en la confusión. No fue cuando lo tenías todo, sino cuando Dios te lo quitó todo para que descubrieras quién eras sin nada. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero viaje, el de la fe. Porque tener fe cuando todo está saliendo bien no es fe. Fe es seguir caminando cuando el suelo se quiebra, cuando el ruido de la duda te grita que no vale la pena, cuando la noche parece eterna. Fe es mirar al cielo y decir, Dios, no entiendo, pero sigo confiando. Hay una escena que quiero que imagines. Una mujer llamada Ana. Toda su vida soñó con tener estabilidad, amor, una familia feliz. Luchó, trabajó, se esforzó. Creía que si lo hacía todo bien, las cosas saldrían según su plan. Pero un día, la vida se quebró en 1000 pedazos. Su pareja la dejó, el trabajo que tanto amaba desapareció y la soledad se convirtió en su única compañía. Por meses lloró en silencio, preguntándole a Dios, ¿por qué me quitaste lo que tanto cuidé? Una noche, agotada de llorar, se arrodilló y solo dijo, Dios, ya no quiero pelear contigo. Si mi plan no es el tuyo, entonces enséñame a confiar. Y ahí, sin truenos ni relámpagos, sintió algo diferente. Paz. Una paz que no venía del control, sino de la rendición. 3 años después, Ana se convirtió en mentora de mujeres que atravesaban pérdidas como la suya. Y fue entonces cuando entendió que su dolor no fue castigo, fue llamado. Dios no estaba rompiendo su vida, estaba revelando su propósito. A veces Dios permite que algo se derrumbe porque si siguiera en pie, te distraería de tu destino. Él no quiere verte cómodo, quiere verte completo. Y la comodidad rara vez te transforma, pero la incomodidad siempre te impulsa. Por eso, cuando sientas que todo se está desmoronando, no corras hacia el miedo, corre hacia la fe. Porque puede que ese no que tanto dolió fue el sí de Dios a algo mejor. Escríbelo en los comentarios, quiero verlo en letras grandes. Confío aunque no entienda. Esa frase tiene poder. Porque cuando tú confías sin entender, el cielo se mueve a tu favor. Cuando tú sueltas el control, Dios toma el timón. Mira, no se trata de rendirte, se trata de rendir tu plan. Hay una gran diferencia entre rendirse y rendirse a Dios. Rendirse al mundo es derrota, rendirse a Dios es sabiduría. Porque cuando tú sueltas tus propios planes, Él comienza a mostrarte caminos que jamás hubieras considerado. Te prometo algo. Un día vas a mirar atrás y vas a entender por qué no funcionó aquello que tanto deseabas. Vas a decir, si eso hubiera salido como yo quería, no estaría donde estoy ahora. Y vas a agradecer no por lo que se dio, sino por lo que no se dio. Porque cuando Dios te niega algo, no te está castigando, te está protegiendo. A veces el rechazo es redirección. A veces la pérdida es protección. A veces el silencio de Dios
es la prueba de que Él está preparando algo que tus oídos aún no pueden escuchar. Y quiero que pienses en esto. Si Dios te hubiera dado todo lo que pediste, probablemente no tendrías espacio para recibir lo que realmente te pertenece. A veces, Él limpia tu vida como quien vacía un vaso para llenarlo con agua nueva, pura, necesaria. Y sí, en el proceso puede doler, porque desprenderse de lo viejo siempre duele, pero ¿sabes qué duele más? Vivir toda una vida fuera del propósito de Dios. Por eso, deja de pelear con lo que ya se fue. Deja de preguntar ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntar ¿para qué? Porque en esa pequeña diferencia de palabras se esconde una revelación gigante. El por qué busca culpables. El para qué busca propósito. Y quien busca propósito encuentra paz. Escúchame bien, tu historia no está rota, está siendo escrita. Cada capítulo, incluso los que duelen, están llenos de propósito. Y si hoy estás en medio de una página que no entiendes, no cierres el libro, porque el autor aún no ha terminado. Dios es un escritor perfecto. Él no borra lo que viviste, lo usa. No desperdicia tus lágrimas, las convierte en tinta. Y cada herida que piensas que te debilitó, en realidad te está preparando para sostener lo que viene. Así que no temas al proceso. No corras del silencio. No huyas de la espera. Porque Dios está trabajando y cuando Él trabaja, nada ni nadie puede detener el resultado. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal. No lo hagas por mí, hazlo porque sé que necesitas seguir recordando que tu fe tiene más poder del que imaginas. Y si sientes que este mensaje era justo lo que necesitabas escuchar hoy, escríbelo. Yo espero en el plan de Dios, porque ese acto de fe, escribirlo, declararlo, no, es solo una frase, es una semilla. Y cada semilla plantada en fe, tarde o temprano, florece. Así que no te impacientes. Si hoy no ves el resultado, recuerda que Dios no llega tarde, llega preparado. Su tiempo no es lento, es perfecto. Y cada segundo de espera está cargado de propósito. La vida no siempre se entiende mirando hacia adelante. Muchas veces solo tiene sentido cuando miras hacia atrás. Pero la fe te enseña a avanzar incluso sin entender. Porque confiar en el plan de Dios no significa tener todas las respuestas, significa creer que Él tiene todas las soluciones. Hay algo que debes entender de una vez por todas. Dios nunca improvisa. Él no reacciona a tus decisiones. Él ya sabía cada una de ellas antes de que tú nacieras. Tu vida no es un error con remiendos, es un diseño perfecto con propósito eterno. Cada curva del camino, cada caída, cada lágrima que pensaste que nadie vio, estaban escritas en su plan con un propósito mayor al que ahora comprendes. A veces pensamos que Dios cambia de opinión, pero no. Es que Él está ajustando nuestra dirección, no su propósito. Y eso, amigo mío, puede doler. Porque cuando uno tiene un plan en mente y la vida lo interrumpe, la frustración llega como un terremoto al corazón. Pero lo que no ves es que Dios no está destruyendo tu plan, está corrigiendo tu rumbo. Déjame contarte algo. Hace años conocí a un hombre que soñaba con ser arquitecto. Era brillante, disciplinado y tenía todo listo para triunfar. Sin embargo, una enfermedad repentina le impidió continuar su carrera. Pasó meses en cama, lleno de enojo con Dios, convencido de que todo lo que había planeado se había perdido. Un día, mientras oraba entre lágrimas, sintió algo muy claro en su corazón. Te hice para construir, pero no edificios. Te hice para construir vidas. Esa frase cambió todo. Ese hombre, en medio de su debilidad, comenzó a escribir, a dar charlas, a inspirar a otros. Hoy no diseña planos de concreto, sino estructuras de esperanza en corazones rotos. Y cada vez que alguien le agradece por una palabra, sonríe y dice: yo tenía un plan, pero Dios tenía un propósito. ¿Cuántas veces te ha pasado algo parecido? ¿Cuántas veces pensaste que tu historia había terminado solo porque tu plan se desmoronó? Escríbelo en los comentarios si alguna vez la vida te cambió la dirección y después descubriste que fue para bien.
quiero que otros lean tu testimonio y entiendan que no están solos en ese proceso. Mira, el problema no es planear. Planear es bueno, es necesario, pero el error es planear sin dejar espacio a Dios. Cuando tú crees que tienes todo bajo control, te vuelves esclavo de tus propias expectativas. Y cuando las cosas no salen, sientes que fallaste. Pero en realidad, lo que está pasando es que Dios te está salvando de algo que aún no ves. ¿Sabes por qué el plan de Dios es mejor que el tuyo? Porque el tuyo está basado en lo que deseas, pero el de Él está basado en lo que necesitas. Tú ves el presente, Él ve la eternidad. Tú ves una pérdida, Él ve una lección. Tú ves una puerta cerrada, Él ve un pasillo que conduce a una puerta más grande. Y no te voy a mentir, el proceso de confiar en eso no es fácil, porque nuestra mente quiere resultados inmediatos. Queremos que todo encaje, que todo tenga sentido. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no te va a entregar una bendición antes de tiempo, porque una bendición fuera de tiempo se convierte en una carga. Por eso a veces la respuesta tarda, no porque no la merezcas, sino porque no estás listo para sostenerla aún. Hay temporadas en las que Dios no te dice no, solo te dice espera. Y el espera de Dios no es castigo, es entrenamiento. Él te fortalece en el silencio, te madura en la espera, te prepara en la oscuridad. Y cuando menos lo esperas, ¡boom!, llega aquello que parecía imposible. Y entonces entiendes por qué no podía ser antes, por qué no podía ser con esa persona, en ese lugar o de esa manera. Te diré algo que cambiará tu perspectiva. Dios no falla, nosotros nos adelantamos, nos desesperamos y queremos forzar puertas que Él aún no ha abierto. Y cuando esas puertas se caen, nos quejamos, sin ver que Él solo estaba protegiéndonos de algo que no podríamos sostener. Confía, incluso cuando parezca que Dios está en silencio, porque ese silencio no es ausencia, es construcción. Hay una historia que me encanta. Un día, un agricultor plantó semillas, pero semanas después no brotaba nada. Cada día pasaba frente al campo y decía, Dios, ¿dónde está mi cosecha? Hasta que una tarde, cansado, quiso arrancar todo y comenzar de nuevo. Pero justo al día siguiente, una ligera lluvia cayó y los primeros brotes aparecieron. No era que las semillas no estuvieran trabajando, era que lo estaban haciendo en silencio, bajo tierra. Así también trabaja Dios contigo. Cuando no ves resultados, Él está obrando bajo la superficie, preparando tu terreno interior. Él sabe cuándo florecerás. Y cuando lo hagas, no habrá fuerza que pueda detener ese crecimiento. Escríbelo con fuerza en los comentarios. Confío en lo que Dios está haciendo bajo tierra, porque mientras tú esperas, el cielo se está moviendo. Y cuando Dios decida que es tiempo, todo lo que estaba oculto saldrá a la luz en forma de bendición. Así que deja de mirar lo que perdiste y empieza a agradecer por lo que aún no ves, porque lo que no ves, Dios sí lo ve. Y te aseguro, Él no está quieto. A veces parece que no pasa nada, pero en realidad todo está pasando. Cuando entiendas eso, la ansiedad se irá. Cuando confíes de verdad, el miedo perderá poder. Porque la paz no llega cuando entiendes el plan, llega cuando confías en el planificador. Y no se trata de conformarte, se trata de descansar en la certeza de que si Dios lo prometió, lo cumplirá. Él no miente, no se retracta, no cambia de parecer. Si te lo mostró, es porque ya lo preparó. Solo está esperando el momento exacto, ese donde tu corazón y su propósito se encuentren. Así que sigue caminando, aunque no veas el camino completo. Dios no te da el mapa, te da la fe. Y con la fe, aunque todo se vea oscuro, siempre encontrarás el siguiente paso. Confía porque su luz no alumbra todo el trayecto, alumbra lo suficiente para que avances sin miedo. Si este mensaje te está hablando al corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene seguirá despertando tu fe, tu propósito y tu fuerza interior. Y quiero que escribas en los comentarios esta declaración poderosa. No necesito entenderlo todo, solo necesito confiar en Dios. Porque cuando dejas que esa verdad se clave en tu alma, el miedo se convierte en esperanza y la espera se transforma en adoración. Hay momentos en los que la vida parece detenerse. Todo se silencia. Los planes se desmoronan,
las puertas se cierran y el corazón se llena de preguntas que no tienen respuesta. Y ahí, justo ahí, muchos piensan que Dios los olvidó. Pero déjame decirte algo con el alma en la mano. Dios no se ha olvidado de ti, solo está trabajando en silencio. Cuando Dios calla, no está ausente. Su silencio no significa abandono, significa preparación. Porque hay bendiciones que no se escuchan, se construyen en la quietud. Hay respuestas que no llegan en palabras, sino en procesos. Y a veces, el ruido de tus pensamientos no te deja escuchar el susurro de su voz. Él no necesita hablar para estar actuando. El sol tampoco hace ruido cuando sale, pero su luz lo cambia todo. El enemigo quiere hacerte creer que el silencio de Dios es indiferencia, pero no. El silencio de Dios es estrategia. Cuando no entiendes lo que está pasando es porque estás en medio del lienzo y aún no ves el cuadro completo. Tú ves manchas, Él ve la obra terminada. Escucha esto. Hay cosas que Dios te quitó, no porque no las merecías, sino porque te estaban distrayendo del propósito. Hay personas que se fueron, no porque fallaste, sino porque su presencia estaba limitando tu crecimiento. A veces Dios no te deja avanzar con algo, porque si te lo diera en el momento equivocado, te perderías en el camino. Y sí, duele. Duele cuando esperas una respuesta y no llega. Duele cuando oras y parece que el cielo está cerrado. Pero lo que no ves es que mientras tú lloras, Dios está moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Él está acomodando corazones, abriendo caminos y preparando el escenario donde tu milagro va a suceder. Mira, el proceso de Dios no tiene que gustarte, tiene que transformarte. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Queremos el milagro, pero no el molde. Queremos la promesa, pero no el proceso. Queremos subir, pero no pasar por el valle. Pero en los valles es donde se forja la fe. En la oscuridad es donde se define la confianza. Y en la espera es donde se construye el carácter. Dios no te lleva al desierto para castigarte, te lleva para hablarte sin distracciones. Porque en la abundancia muchas veces escuchamos nuestra voz, pero en la escasez solo queda espacio para escuchar la suya. Te contaré algo. Había una mujer que soñaba con tener una familia, un hogar lleno de risas y amor. Pero los años pasaban y su oración parecía no tener respuesta. Un día, cansada, cayó de rodillas y le dijo a Dios: si este sueño no es para mí, quítame el deseo de seguir esperando. Y Dios no le quitó el deseo, pero sí le cambió la perspectiva. Le mostró que el tiempo de espera no era una pausa, era un entrenamiento. Le enseñó a amar sin condiciones, a servir sin recompensa, a orar sin calendario. Pasaron años. Y cuando menos lo imaginó, conoció a un hombre que no solo compartía su fe, sino su propósito. Hoy dirigen juntos un hogar que impacta vidas, un refugio para niños sin familia. Y cuando alguien le pregunta por qué esperó tanto, ella sonríe y dice: porque lo que viene de Dios no llega pronto, llega perfecto. ¿No te parece increíble cómo Él puede tomar lo que parecía una demora y convertirlo en testimonio? Así obra Dios, no a tu ritmo, sino al suyo. No según tu calendario, sino según tu eternidad. Tú piensas que estás esperando a Dios, pero en realidad Él está esperando que tú confíes, porque no puede entregarte una promesa que tu fe aún no puede sostener. Él no te negará lo que te prometió, pero sí te formará para que puedas manejarlo sin perderte. Y eso requiere tiempo, silencio y sobre todo, rendición. Dios no necesita tu ayuda, necesita tu entrega. Porque mientras tú tratas de controlar el proceso, Él está tratando de enseñarte que el control no es tuyo. Deja que Él sea el arquitecto de tu historia. No seas tú quien intente rediseñar lo que ya está perfectamente trazado desde el cielo. Recuerda esto: Dios nunca retrasa lo que te pertenece, solo protege lo que te está preparando. Y lo que se protege vale la espera. Si en este momento sientes que tu vida está detenida, que nada se mueve, que tus oraciones rebotan en el techo,
No te desesperes. No confundas el silencio con el final. El silencio de Dios muchas veces es el preludio de su intervención. Y cuando Él se manifiesta, todo cambia en un segundo. No hay oración que Él no escuche, no hay lágrima que Él no recoja, no hay promesa que Él olvide, y no hay vida que Él no pueda redirigir. Escríbelo en los comentarios con fe. Aunque no lo vea, Dios está obrando. Y mientras lo escribes, siente cómo el peso se levanta de tu corazón, porque declarar eso es rendirte, es decir, Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo. Dios no quiere que entiendas todo, quiere que creas, porque la fe no necesita explicación, necesita convicción. Y cuando tu fe se ancla en su promesa, el miedo se va, el ruido se apaga y el alma descansa. Déjame decirte algo más profundo. Cada silencio de Dios tiene un eco en la eternidad. Cada espera tuya tiene un propósito invisible. Cada vez que no entendiste, Él estaba escribiendo algo que más adelante te hará decir, ahora lo entiendo todo. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y veas todo lo que pasaste, no podrás hacer otra cosa que llorar de gratitud. Porque te darás cuenta de que nada fue al azar, que cada herida te preparó para la victoria, que cada lágrima te enseñó a valorar la sonrisa y que cada caída fue una instrucción para caminar con más propósito. Así obra Dios, a través del silencio, de la pérdida, del caos. Él se mueve donde tú crees que ya no hay esperanza. Y cuando se manifiesta, no deja duda de que fue Él quien lo hizo. Si este mensaje está tocando tu espíritu, te invito a dejarlo escrito en los comentarios. Confío en el silencio de Dios, porque quien confía en su silencio está a punto de escuchar su voz. Hay días en los que sientes que estás viviendo dentro de una tormenta. Todo truena, todo duele y todo parece ir en dirección contraria a lo que soñaste. Pero escucha esto, a veces, para llegar al puerto correcto, Dios permite que los vientos cambien de rumbo. Lo que hoy parece una desviación, mañana será la ruta exacta hacia tu propósito. Cuando el mar se agita, no es porque Dios perdió el control del barco, es porque está enseñándote a mantener la calma en medio de las olas. Él no quiere que dependas de la dirección del viento, sino de la dirección de tu fe. Y sí, sé que duele cuando los planes se derrumban, pero déjame decirte algo con la voz temblando de verdad. Dios no destruye tus planes para frustrarte, los destruye para protegerte. Él ve lo que tú no puedes ver. Él escucha conversaciones que tú nunca oirás. Él sabe cosas que tú ni siquiera sospechas. Por eso, cuando algo no sale como tú querías, en vez de decir, ¿por qué Dios?, di, ¿para qué? Porque el para qué te conecta con el propósito, mientras que el por qué te ata al pasado. Un día, un joven soñó con abrir una empresa. Tenía el talento, la pasión, la visión y el corazón lleno de fe. Pidió a Dios que lo bendijera, que lo guiara. Pero las cosas no salieron como esperaba. Su proyecto fracasó, las deudas llegaron y la vergüenza lo consumía. Pensó que Dios lo había abandonado. Pasaron meses, hasta que un amigo lo invitó a servir en un comedor comunitario. Y mientras repartía comida, conoció a un grupo de jóvenes sin recursos, llenos de sueños, pero sin oportunidades. Ahí, en ese lugar que no tenía lujos, ni luces, ni cámaras, Dios le reveló su verdadero propósito. Su empresa no estaba destinada a generar dinero, sino esperanza. Hoy, ese joven lidera una fundación que alimenta a miles de personas al mes. Y cada vez que le preguntan cómo comenzó, él responde: mi negocio quebró, pero mi propósito nació. ¿Ves? Así obra Dios. Te cierra puertas que tú querías abrir para llevarte a lugares que nunca habrías imaginado. Porque cuando tus planes se derrumban es porque el cielo está construyendo algo que aún no puedes entender. A veces Dios tiene que dejar que tu plan fracase para salvarte de un futuro que no iba a sostenerte. No porque seas débil, sino porque eres demasiado valioso para quedarte en algo que te limitaría. Y quiero que escuches esto con el alma. El plan de Dios siempre será más alto, más sabio y más hermoso que el tuyo. Aunque ahora no lo veas, aunque ahora duela, su plan no busca tu comodidad, busca tu crecimiento. Y el crecimiento casi siempre viene con ruptura. Mira, cuando Dios quiere enseñarte fe, no te da respuestas inmediatas.
te da oportunidades para confiar. Cuando quiere enseñarte paciencia, no te acelera el proceso, te pide que resistas. Y cuando quiere revelarte su plan, no te da un mapa, te da su mano. Esa mano que te levanta cuando caes, que te sostiene cuando flaqueas y que nunca te suelta aunque tú quieras soltarla. Porque Dios no es un Dios que empieza y deja a medias. Él termina lo que comienza, perfecciona lo que inicia y cumple lo que promete. Escríbelo en los comentarios. Dios no se ha rendido conmigo. Escríbelo con fe, aunque estés cansado, aunque aún no veas el milagro. Porque cuando declaras fe en medio del proceso, el cielo se mueve a tu favor. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Tú estás tan enfocado en lo que perdiste que no ves lo que Dios está trayendo. Estás mirando la puerta cerrada cuando Él ya abrió una mejor a tus espaldas. Pero para verla tienes que soltar el pasado. No puedes caminar hacia el propósito con las manos aferradas a lo que ya terminó. No puedes avanzar con los pies anclados al ayer. Y no puedes recibir lo nuevo si sigues abrazando lo viejo. Por eso, Dios no solo te quita cosas, también te quita pesos. Te quita relaciones que te detenían, trabajos que te secaban el alma y planes que no te dejaban crecer. Porque su meta no es que vivas cómodo, sino que vivas con propósito. Dios no es un genio que cumple tus deseos, es un Padre que cumple su diseño. Y su diseño siempre será más sabio que tu deseo. Cuando por fin lo entiendes, algo cambia dentro de ti. Ya no te frustras cuando algo no sale como esperabas, porque confías. Ya no lloras por lo que no pasó, porque crees que si no fue es porque algo mejor viene. Y esa es la fe madura, confiar sin ver, obedecer sin entender y seguir caminando aunque el camino no tenga señales. ¿Alguna vez pensaste que Dios se había equivocado contigo? Todos lo hemos hecho. Pero el tiempo siempre termina demostrando que Dios nunca se equivoca. Solo que su tiempo no se alinea con tu impaciencia, sino con tu propósito. Y ese propósito nunca se retrasa, porque el reloj de Dios no mide segundos, mide procesos. Mientras tú mides el tiempo, Él mide tu transformación. Tal vez hoy no tienes respuestas, pero sí tienes promesas. Y una promesa divina es más poderosa que 1000 certezas humanas. Así que, aunque todo se vea oscuro, sigue caminando. Aunque todo parezca perdido, sigue creyendo. Aunque todo te grite, ríndete, susurra, Dios tiene un plan. Dilo conmigo. Dios tiene un plan. Repítelo hasta que lo creas. Repítelo hasta que el miedo se calle. Repítelo hasta que el alma se calme. Porque cuando esa verdad se instala en ti, nada te derrumba. Ni la pérdida, ni la traición, ni el fracaso, ni la espera. Porque sabes que incluso las cenizas pueden convertirse en el suelo donde floreces. El plan de Dios no busca hacerte entender, busca hacerte eterno. Y cuando confías en Él, cada lágrima se vuelve semilla, cada caída se vuelve impulso y cada silencio se vuelve una promesa que grita en lo invisible. Estoy contigo, aunque no me escuches. Así que si estás en medio de una tormenta, no te preocupes por entender el viento. Preocúpate por mantener tu fe firme. Porque si Dios te llevó hasta allí, no es para hundirte, es para enseñarte a caminar sobre las aguas. Hay cosas que se rompen para que puedas ver lo que hay dentro. Y no porque Dios disfrute tu dolor, sino porque dentro de ti hay un poder que no conocías. Hay fuerza en tus heridas, hay sabiduría en tus lágrimas y hay propósito en todo lo que te hizo caer. Dios no te rompe para destruirte, te rompe para rearmarte con propósito. Y cuando Él te reconstruye, ya nada vuelve a ser igual. Porque los pedazos que antes eran debilidad, ahora son testimonio. Las grietas que antes dolían, ahora dejan pasar la luz. Mira, hay heridas que no se curan con tiempo, sino con entendimiento. Y cuando comprendes que lo que pasó fue parte del plan, dejas de pelear con el pasado y comienzas a abrazarlo. Cuando entiendes que la herida fue una instrucción divina, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió ciertas cosas? ¿Por qué esa pérdida, esa traición, esa puerta cerrada? A veces Dios no te da la explicación porque si te la diera, ya no necesitarías fe. Y la fe es la herramienta que te conecta con lo eterno. Él no quiere que entiendas el proceso, quiere que confíes en el propósito.
porque cuando confías, aunque no veas, tu espíritu avanza hacia donde tus ojos todavía no pueden mirar. Escucha esto. Hay oraciones que no se cumplen como tú las pediste, porque Dios decidió darte algo mejor de lo que imaginaste. Tú pedías una salida y Él te dio alas. Pedías que no doliera y Él te dio fortaleza. Pedías que no se fuera y Él te dio libertad. Dios no te quita algo para dejarte vacío, te vacía para poder llenarte de algo nuevo. Porque a veces estás tan lleno de lo viejo que no queda espacio para lo divino. ¿Sabes qué hace el orfebre cuando trabaja con oro? Lo expone al fuego, no para destruirlo, sino para purificarlo. El oro no teme al fuego, porque sabe que después brillará más. Y tú, que fuiste creado con propósito celestial, estás siendo refinado, no quemado. Así que si estás atravesando el fuego, no grites, ¿por qué a mí? Di, ¿para qué en mí? Porque lo que está ardiendo no es tu propósito, es todo lo que no puede acompañarte al siguiente nivel. Dios te está purificando, no castigando. Te cuento algo. Hace años conocí a un hombre que perdió todo en una sola noche, su empresa, su casa y casi su fe. Durante meses pensó que Dios se había olvidado de él, pero un día, cansado de pelear, se arrodilló y dijo, Señor, no entiendo nada, pero te entrego todo. Y en ese momento algo cambió, no afuera, sino dentro de él. Comenzó a sentir paz en medio del caos, esperanza en medio de la ruina. Y esa paz fue el inicio de su restauración. Hoy, ese mismo hombre dirige una organización que ayuda a otros a levantarse después del fracaso. Y cada vez que cuenta su historia, dice con una sonrisa, Dios no me quitó todo, me quitó todo lo que me impedía ver su plan. ¿Ves cómo obra Dios? Él no destruye vidas, las redirige. Él no roba sueños, los redefine. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que todo lo que perdiste era necesario para encontrar quién realmente eres. No puedes conocer la fidelidad de Dios si nunca has estado en un momento donde solo Él podía rescatarte. No puedes conocer su poder si nunca has enfrentado algo que lo sobrepase. Y no puedes conocer su amor si nunca te sentiste completamente roto y aún así fuiste sostenido. Dios no falla. Aunque su plan sea misterioso, aunque su ritmo no coincida con tu reloj, Él siempre cumple. Y cuando lo hace, te das cuenta de que el camino más duro era el más sagrado. A veces, Dios te lleva por senderos oscuros, no para que temas, sino para que aprendas a caminar confiando en su voz. Porque el propósito no se encuentra con los ojos, se encuentra con el corazón. Y quiero decirte algo que puede liberarte hoy. Tu historia no se acabó donde creíste que todo terminó. Esa fue solo la pausa que Dios necesitaba para comenzar un nuevo capítulo. Así que levanta la cabeza, limpia tus lágrimas y vuelve a creer. Porque el plan de Dios no ha fallado, solo está tomando forma. Y cuando se revele, te vas a dar cuenta de que todo lo que parecía una pérdida era, en realidad, una inversión divina. No dejes que tu dolor te haga olvidar su promesa. No permitas que la duda te robe la fe. Y no abandones el proceso antes de ver el milagro. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios con fuerza. Estoy en proceso, pero confío en el plan de Dios. Cada vez que declaras fe, el cielo se mueve. Cada vez que confías, aunque no entiendas, el milagro se acelera. Y cada vez que eliges creer, el enemigo retrocede. Porque no hay fuerza más poderosa que un corazón que se niega a rendirse, aun cuando no entiende el plan. Y tú, aunque no lo veas, estás más cerca de tu propósito de lo que crees. Recuerda esto, cuando tus planes se caen, el plan de Dios se levanta. Y lo que Él levanta, ningún hombre, ninguna circunstancia, ningún enemigo puede derribar. Así que sigue, no te detengas ahora, porque el mismo Dios que te prometió, te cumplirá. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y digas, valió la pena, entenderás que cada lágrima fue la tinta con la que Dios escribió tu victoria. Hay un momento, justo antes de que el milagro llegue, en el que todo parece más oscuro que nunca. Es ese instante en el que piensas, ya no puedo más.
Pero déjame revelarte un secreto celestial. Cuando crees que llegaste al final, en realidad estás a punto de ver el comienzo de lo que Dios había planeado. Porque Dios es experto en entrar en escena cuando los hombres dicen, ya no hay salida. Es ahí, en el límite, donde Él demuestra que su poder no tiene límites. Y sí, a veces duele tanto que no sabes si seguir. A veces parece que tu oración se perdió en el cielo, que tus lágrimas no valen, que tu fe se está apagando. Pero quiero que te detengas un segundo y respires. Siente esto, si aún estás de pie es porque el propósito todavía está vivo. Dios no te ha dejado ni te dejará. Aunque hayas tropezado 1000 veces, aunque tus planes hayan caído uno tras otro, Él sigue escribiendo tu historia con la tinta de su gracia. Y cada vez que tú dices, fallé, Él responde, estoy aquí, aún no he terminado. A veces el propósito de Dios se oculta dentro de lo que parece una desgracia. Pero no te confundas, lo que ahora duele, mañana será testimonio. Las lágrimas que hoy caen, mañana se convertirán en risas de victoria. Y las puertas que hoy se cerraron, mañana serán las mismas que Él use para abrirte un camino más grande. Dios no se contradice. Él no te lleva a un lugar para abandonarte a medio camino. No empieza una historia para dejarla sin final. Si Dios te prometió algo, lo cumplirá. Y si aún no lo cumplió, es porque todavía está preparándote para recibirlo. ¿Sabes qué hace un buen padre antes de entregar un regalo a su hijo? Se asegura de que esté listo para cuidarlo. Y eso es exactamente lo que Dios hace contigo. Él no retiene la bendición por crueldad, sino por amor. Porque darte algo antes de tiempo puede destruirte, pero dártelo en el tiempo correcto te eleva. Así que si sientes que estás esperando demasiado, dale gracias a Dios por el proceso. Porque el proceso no es un castigo, es una promoción disfrazada. Es la forma en que Él te entrena para la gloria que viene. Tú no naciste para vivir frustrado, naciste para cumplir un propósito divino. Y no hay error, caída o retraso que pueda cancelar un plan que fue diseñado en el cielo. La vida puede sorprenderte, pero Dios jamás te improvisa. Mira, cada obstáculo, cada pérdida, cada no que has recibido, no fueron accidentes, fueron instrumentos. Instrumentos que Dios usó para moldear tu carácter, para pulir tu fe, para enseñarte a depender de Él. Porque cuando ya no tienes nada, descubres que Él es suficiente. Y cuando Él es suficiente, entonces todo empieza a tener sentido. Así que deja de mirar lo que no fue. Deja de lamentarte por las puertas que se cerraron. Y empieza a mirar con gratitud las puertas que están a punto de abrirse, porque hay un futuro que ya fue escrito, y ese futuro tiene tu nombre en las manos de Dios. Él no se ha olvidado de ti. No olvidó tus lágrimas, ni tus oraciones, ni los sueños que escondiste, porque creíste que ya era tarde. Dios no llega tarde, llega cuando estás listo para reconocer que sin Él nada tiene sentido. Y cuando eso sucede, cuando sueltas el control, cuando dejas de pelear con el proceso y simplemente dices, Señor, hágase tu voluntad. Entonces el cielo se abre, las piezas se encajan y la paz llega. No sé en qué etapa estés hoy. Tal vez estés cansado, decepcionado o sintiendo que ya diste todo. Pero escucha, Dios no ha terminado contigo. El mismo que te levantó antes, te volverá a levantar. Y esta vez no solo para sobrevivir, sino para brillar. Porque su plan no era solo rescatarte, era convertirte en testimonio vivo de su poder. Y lo que hoy te duele, mañana será la razón por la que otros crean. Porque tus cicatrices hablarán más fuerte que tus palabras. Si estás recibiendo este mensaje en tu corazón, escribe en los comentarios con fe. Confío en el plan de Dios aunque no lo entienda. Y si todavía hay partes de ti que dudan, escríbelo igual. Porque escribirlo es un acto de fe y la fe mueve montañas que tus fuerzas no pueden mover. Recuerda esto, Dios no improvisa. Nada se le escapa, nada se le olvida. Si algo no salió como esperabas, no fue un error, fue una redirección. Y lo que parece un desvío, muchas veces es el camino correcto visto desde el cielo. Un día mirarás atrás y dirás, gracias Dios por no haber cumplido mis planes, porque los tuyos eran infinitamente mejores.
Y entonces entenderás que lo que pedías era pequeño, comparado con lo que Él tenía preparado. El plan de Dios no solo es mejor, es perfecto. Y cuando su plan se cumple, no deja vacío, deja propósito. No deja heridas, deja sabiduría. No deja pérdida, deja legado. Así que no te rindas ahora. Porque justo cuando estás a punto de rendirte, el cielo está a punto de moverse. Y lo que viene será tan glorioso, tan poderoso, tan inesperadamente perfecto, que comprenderás que el dolor fue solo el precio del milagro. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Te trajo para mostrarte que cuando tus fuerzas se acaban, las suyas comienzan. Y que cuando todo parece terminado, su plan recién empieza. Así que levántate, respira y confía, porque el plan de Dios siempre fue, es y será mejor que el tuyo. Y cuando Él lo revele, no habrá palabras suficientes para agradecerlo, solo lágrimas de gratitud cayendo sobre una sonrisa que dirá, valió la pena. Escribe en los comentarios, valió la pena confiar en Dios. Y no olvides suscribirte al canal, porque seguiré compartiendo mensajes que te recordarán que la fe no se pierde, se ejercita, que la esperanza no se apaga, se alimenta, y que los planes de Dios nunca fallan, solo esperan el momento perfecto para florecer. Todos, en algún momento de la vida, nos hemos detenido frente al muro invisible de nuestras propias dudas. Es ese instante en que el corazón late con un sueño grande, pero la mente empieza a preguntar en voz baja, ¿será posible? ¿No estaré aspirando demasiado alto? ¿Y si fracaso? ¿Y si no tengo lo suficiente? Ese diálogo interno tan humano suele convertirse en una cadena que nos paraliza, haciéndonos bajar la cabeza antes incluso de dar el primer paso. Sin embargo, el mensaje del video comienza precisamente allí, en ese territorio donde las dudas crecen como sombras, para recordarnos una verdad que puede cambiarlo todo. Lo que para el hombre es limitado, para Dios es infinito. Y esa no es una frase de consuelo ni un adorno espiritual, sino una clave práctica que transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de enfrentar la vida. Cuando una persona decide poner su confianza en Dios, su perspectiva se expande como un horizonte que de repente se abre. Ya no se mira como alguien pequeño, débil o destinado a la derrota, sino como alguien acompañado por un poder que no conoce fronteras. Creer no significa que las dificultades desaparezcan, sino que cada obstáculo adquiere otro peso y otra dimensión. Es como si el alma dejara de medirse únicamente con su propia fuerza y comenzara a reconocer que camina tomada de la mano de una fuerza ilimitada. Entonces el pensamiento deja de girar en torno a las excusas y comienza a buscar caminos. El corazón, antes encogido por el miedo, se llena de coraje, y las manos que temblaban ante la incertidumbre se levantan dispuestas a trabajar con propósito. El inicio del discurso es una invitación clara: abandonar la mirada estrecha de quien se cree incapaz y empezar a habitar la mirada amplia de quien confía. Porque la fe en Dios no es una ilusión infantil ni una promesa vacía. Es el principio vital que te recuerda que no caminas solo, que lo imposible deja de ser un muro y se convierte en un proceso. Que la vida no se mide por los recursos que tienes hoy, sino por la confianza que depositas en aquel que no tiene límites. Y esa decisión interior, aparentemente sencilla, es el verdadero comienzo de todo cambio. Atreverse a creer, aun cuando las dudas golpeen, es encender una luz que ningún viento puede apagar. Imagina por un instante todo lo que has dejado en el camino simplemente porque pensaste que era demasiado grande para ti. Piensa en esos proyectos que alguna vez te llenaron de entusiasmo, pero que fuiste guardando en un cajón porque te convenciste de que no tenías la experiencia, el dinero, el tiempo o la inteligencia suficientes. Así viven millones de personas, convencidas de que soñar en grande es un exceso, resignadas a aceptar lo que la vida les puso delante sin atreverse a ir más allá. Pero aquí aparece la enseñanza central del mensaje. El verdadero límite no está en lo que tienes o en lo que te falta, sino en lo que estás dispuesto a creer. Cuando decides dar un paso con fe, aunque sea pequeño, algo comienza a moverse. Las puertas que parecían selladas empiezan a abrirse,
no porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tu confianza te permite caminar con una determinación que antes no tenías. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que comenzaron desde cero, que no contaban con recursos, ni con apoyo, ni con un entorno favorable, y sin embargo levantaron imperios, transformaron sociedades, inspiraron a generaciones enteras. Lo lograron porque se atrevieron a creer que el imposible podía convertirse en realidad. No eran distintos a ti ni a mí, no tenían alas ni poderes mágicos. Lo único que los separaba de quienes se quedaron en la duda era la decisión de confiar. Creyeron que no dependían únicamente de sus propias fuerzas, sino de la presencia de Dios que multiplicaba lo poco que tenían y lo convertía en mucho. Y esa certeza fue suficiente para encender un motor interior que no se detuvo ante las críticas, los fracasos o las caídas. El video insiste en recordarnos que lo mismo puede suceder en tu vida. Es fácil mirar a los grandes nombres de la historia y pensar que ellos eran excepcionales, que a nosotros no nos toca algo así. Pero lo cierto es que cada persona tiene la posibilidad de encender esa chispa. Tú también has recibido de Dios dones, talentos, inteligencia, creatividad y capacidad de esfuerzo. El problema no es que te falten herramientas, sino que quizá no las has reconocido porque has permitido que el miedo hable más fuerte que tu fe. El cambio comienza cuando decides volver a mirar ese sueño que habías enterrado, desempolvarlo y preguntarte, ¿y si no es imposible? ¿Y si lo que necesito no es verlo todo claro desde el inicio, sino atreverme a caminar un paso con confianza? Allí está la clave. Dios no pide que lo hagas todo de golpe, sino que avances con la convicción de que Él abrirá lo que hoy parece cerrado. Cuando uno empieza a comprender que no camina solo, algo profundo se transforma en la manera de mirar la vida. El mensaje del video señala que Dios ya ha depositado dentro de cada ser humano todo lo necesario para avanzar. Una mente capaz de imaginar y crear, un corazón lleno de pasión y unas manos listas para trabajar. No fuiste creado para vivir derrotado, resignado o encadenado a la mediocridad, sino para crecer, avanzar y dejar huella. Lo que muchas veces nos frena no son las circunstancias externas, sino las cadenas invisibles de la duda y del miedo que hemos aceptado como verdades absolutas. Cuando decides creer, tu mente se abre como si se descorrieran cortinas que antes mantenían tu visión limitada. Comienzas a ver posibilidades donde antes solo veías puertas cerradas, y esa apertura mental cambia el modo en que reaccionas a la vida. El miedo pierde fuerza porque entiendes que no estás librando la batalla solo. La duda se debilita porque recuerdas que hay un poder mayor acompañando cada paso que das, y la esperanza se fortalece no porque los problemas desaparezcan, sino porque descubres que tu vida no depende únicamente de lo que puedas controlar. La fe te recuerda que cada obstáculo puede convertirse en un escalón hacia algo más grande. Es como si tus pensamientos, antes enredados en escenarios de fracaso, comenzaran a alinearse con una convicción diferente, la certeza de que con Dios lo que parecía inalcanzable puede convertirse en parte de tu historia. El video invita a detenerse y reflexionar cuántas veces hemos vivido como si estuviéramos destinados solamente a sobrevivir, aceptando lo que nos toca, creyendo que pedir más o soñar más es un exceso. Pero esa no es la intención de Dios para ti. Fuiste creado para ir más lejos, para superar límites, para descubrir que dentro de ti hay un potencial que solo se activa cuando eliges confiar. La fe es ese interruptor que enciende lo que estaba dormido. Y el primer paso para descubrir ese más que te corresponde no es trabajar hasta el agotamiento ni acumular recursos externos, sino creer que con Dios no existen los imposibles. Esa decisión interna cambia tu postura, tu ánimo y tu manera de enfrentar la vida, porque de pronto entiendes que no estás luchando solo contra gigantes, sino caminando al lado de aquel que no conoce límites. Bloque 4. El mensaje avanza mostrando que la fe no es un sentimiento pasajero que aparece cuando todo marcha bien, ni una emoción que nos sostiene solo en los días luminosos. La fe verdadera, la que mueve montañas, siempre se traduce en acción. No basta con repetir palabras bonitas ni con afirmar que uno cree.
La confianza en Dios debe reflejarse en la forma de vivir, en los hábitos diarios, en las decisiones pequeñas y grandes que tomamos. Creer significa levantarse cada mañana con una determinación distinta, con la convicción de que el día no es un simple tránsito de horas, sino un terreno fértil donde se pueden sembrar pasos hacia lo que soñamos. Quien realmente confía no espera sentado a que el milagro caiga del cielo, sino que trabaja como si la victoria ya estuviera asegurada, como alguien que camina con la certeza de que Dios respalda cada movimiento. La fe, en este sentido, no elimina los desafíos de la vida, pero cambia radicalmente la manera de enfrentarlos. Mientras otros se detienen ante la crítica o se paralizan frente al fracaso, quien cree sigue avanzando porque sabe que no depende solo de su propio esfuerzo. Es una paradoja poderosa. La fe no nos exime del esfuerzo, pero sí nos da la energía y la disciplina necesarias para sostenerlo. Cuando actúas con confianza, no lo haces porque tengas todas las respuestas ni porque veas todo el camino iluminado. Lo haces porque sabes que cada paso que das abre la posibilidad de que se revelen nuevos caminos. La acción sostenida se convierte en un testimonio silencioso de tu confianza en Dios. Este bloque enfatiza que vivir con fe es mucho más que tener pensamientos positivos. Es un estilo de vida. Significa trabajar con disciplina aunque no veas resultados inmediatos. Mantener la visión clara aunque otros digan que es una locura. Perseverar cuando todo parece negativo. La fe se manifiesta en la constancia del esfuerzo, en esa decisión de no abandonar aunque el cansancio o la crítica aparezcan. Y aquí está la diferencia entre quienes alcanzan lo imposible y quienes se rinden. No es cuestión de suerte ni de talento excepcional, sino de vivir cada día como si ya llevaras la victoria en las manos, confiando en que Dios abrirá las puertas en el momento preciso. La enseñanza se vuelve todavía más clara cuando el narrador recuerda que la fe no borra los problemas de la vida. Los desafíos seguirán llegando, los fracasos no desaparecerán de repente y los obstáculos no se esfumarán solo porque uno diga que cree. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la actitud con la que se enfrentan. Una persona sin fe mira la montaña y se convence de que jamás podrá escalarla. Una persona con fe ve la misma montaña, reconoce su tamaño, pero interpreta que está allí para fortalecer sus músculos, para entrenar su resistencia, para enseñarle una lección que la llevará más alto. La fe no cambia el tamaño de los problemas, pero cambia la interpretación que hacemos de ellos, y esa interpretación lo cambia todo. Fracasar ya no significa un punto final, sino una oportunidad de aprendizaje. Una caída no se convierte en señal de derrota, sino en impulso para levantarse con más experiencia. El dolor deja de ser un castigo y se transforma en semilla de crecimiento. El video nos recuerda que los grandes hombres y mujeres de la historia, aquellos que revolucionaron la ciencia, la política, el arte, la espiritualidad, cayeron muchas veces, fueron rechazados, criticados, incluso ridiculizados, pero no se detuvieron. ¿Qué los sostuvo? Una convicción más fuerte que cualquier fracaso, la certeza de que no estaban solos y que lo imposible podía alcanzarse si persistían. Aquí se revela una diferencia fundamental entre quienes logran lo extraordinario y quienes se quedan a medio camino. No se trata de inteligencia superior, de riqueza heredada o de talentos fuera de lo común. La verdadera diferencia es la fe que sostiene la perseverancia. Es esa voz interior que dice, sigue adelante cuando todo alrededor grita, ríndete. Es la capacidad de interpretar cada tropiezo no como un final, sino como un paso más en la ruta hacia la victoria. Así, la fe convierte el dolor en fuerza, el error en sabiduría y la demora en preparación. Por eso, cada vez que enfrentas un obstáculo y eliges seguir confiando, estás escribiendo tu propia historia de resiliencia. Y esa historia es la que te llevará a demostrar que lo imposible solo es un título que se derrumba frente a la perseverancia de quien cree. El mensaje avanza hacia una revelación fundamental. Los sueños grandes que arden en tu corazón no están allí por casualidad ni son simples caprichos de la imaginación. Cada deseo profundo que sientes, cada visión que parece demasiado inmensa para tu realidad presente, es una semilla que Dios mismo ha plantado en ti. Si Él la sembró, también te ha dado la capacidad de verla florecer.
La dificultad es que muchas veces creemos que necesitamos tenerlo todo desde el principio. El dinero, las conexiones, los recursos, la preparación perfecta. Y al no tenerlo, pensamos que el sueño no es para nosotros. Pero el video recuerda que no se trata de tener todo listo ahora, sino de avanzar confiando en que lo que falta aparecerá en el camino. Dios nunca entrega un propósito sin proveer en el tiempo preciso las herramientas para realizarlo. Esos sueños que parecen demasiado grandes son en realidad llamados de Dios a vivir una vida más plena y significativa. No fueron puestos para atormentarte ni para recordarte lo que no tienes, sino para impulsarte a crecer y salir de la zona cómoda en la que la mayoría se conforma. La historia está repleta de ejemplos de personas que comenzaron sin nada, que enfrentaron la escasez, el rechazo, la falta de apoyo, y aún así levantaron proyectos que transformaron comunidades enteras. Lo hicieron porque comprendieron que lo importante no era acumular todo desde el principio, sino dar pasos consistentes en la dirección correcta, confiando en que las puertas se abrirían a medida que avanzaban. El video señala que el mundo está lleno de oportunidades ocultas, tesoros escondidos que solo se revelan a los ojos de quien se atreve a caminar con fe. Es como si el camino estuviera cubierto por un velo que únicamente se descorre para quienes siguen adelante sin rendirse. Cada paso dado con confianza es una llave que abre nuevas posibilidades. Y es ahí donde se distingue a quienes logran lo imposible. No esperan a que todo se acomode para empezar, sino que comienzan con lo que tienen, sabiendo que lo demás se añadirá en el trayecto. Esa actitud convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidades. Por eso el llamado es claro. No entierres las semillas que Dios ha puesto en ti. Aliméntalas con tu fe y con tus acciones, porque en su debido momento darán fruto y mostrarán que lo que parecía inalcanzable era, en realidad, tu destino. En este punto, el mensaje nos conduce hacia una dimensión todavía más íntima, la importancia de las palabras y los pensamientos con los que alimentamos nuestra mente cada día. El narrador insiste en que lo que decimos y pensamos son semillas, y esas semillas inevitablemente producen fruto en nuestra vida. Cada vez que repites, no puedo, esto es imposible, no tengo lo necesario, estás sembrando dudas y limitaciones en tu propio camino. Esas frases se convierten en raíces que se expanden silenciosamente y terminan debilitando tu confianza. En cambio, cuando eliges decir con Dios todo es posible, tengo la fuerza para lograrlo, cada día estoy más cerca de mi meta, esas palabras empiezan a crear una atmósfera distinta en tu interior. Lo que sale de tu boca y se instala en tu mente se transforma en energía, en dirección y en motivación. El video nos invita a reflexionar en la necesidad de rodearnos de pensamientos que nutran la fe y no la apaguen. Así como el cuerpo necesita buena alimentación para mantenerse fuerte, la mente también requiere buenos pensamientos para sostenerse en el tiempo. No basta con orar o con declarar una vez. Es un ejercicio constante, un trabajo diario de seleccionar qué dejas entrar en tu corazón y qué decides rechazar. Si te rodeas de personas que todo el tiempo señalan lo malo, lo difícil, lo negativo, tu fe comenzará a debilitarse. No porque esas personas sean enemigas, sino porque tu espíritu necesita alimento positivo, palabras de aliento, entornos que eleven tu confianza. El cambio comienza cuando conscientemente eliges qué escuchar, qué leer, qué mirar, con quién compartir tus proyectos. Lo que pensamos sobre nosotros mismos marca la diferencia. Si te ves pequeño, limitado, derrotado, inevitablemente actuarás de esa manera. Pero si te ves como alguien que camina tomado de la mano de Dios con un propósito grande y con un destino de victoria, actuarás con más decisión, más coraje y más confianza. Y esa actitud abre caminos donde otros no ven salida. La fe necesita un lenguaje y un entorno que la sostengan, pensamientos claros, palabras de confianza y acciones coherentes. Es en esa coherencia donde se construye la fuerza interior para seguir adelante. Por eso, nunca subestimes el poder de tus pensamientos ni de tus palabras. Lo que siembras en tu interior se manifestará tarde o temprano en tu exterior. El mensaje se profundiza aún más al recordarnos que la fe no es un regalo que termina en uno mismo, sino una luz que inevitablemente se proyecta hacia los demás. Creer y actuar con confianza en Dios no solo transforma tu vida personal,
sino que inspira silenciosamente a quienes te rodean. Cada paso que das con valentía, cada obstáculo que enfrentas sin rendirte, cada sueño que decides perseguir a pesar de las dudas, se convierte en un testimonio vivo para otros. Aunque no digas nada, tu manera de vivir habla, y esa voz sin palabras puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. La fe no es un tesoro privado que se guarda en el corazón como una joya escondida. Es un faro que al encenderse ilumina también el camino de otros. Cuando decides caminar confiado, tu vida se convierte en ejemplo. Tus hijos, tus amigos, tu familia, incluso personas que apenas te conocen, observan y absorben el impacto de tu determinación. Muchos necesitan ver en la práctica que lo imposible sí puede hacerse posible, y tu historia puede ser la chispa que encienda esa convicción en ellos. El video insiste en que no hay que subestimar el alcance de una vida vivida con fe, porque lo que haces y cómo lo haces puede cambiar el rumbo de generaciones enteras. Alguien que te ve perseverar puede descubrir que también es capaz de levantarse. Alguien que escucha tu testimonio puede convencerse de que sus propios sueños merecen un nuevo intento. Así, la fe se multiplica de manera invisible, creando una cadena de inspiración que llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Pero no se trata únicamente de recibir inspiración, también está el llamado a ser portadores activos de fe. No basta con rodearse de personas que creen. Es necesario convertirse en alguien que transmite esperanza, confianza y motivación. Ser el que levanta a otros cuando caen, el que recuerda que los límites no son definitivos, el que señala que siempre hay un motivo para seguir adelante. En este sentido, la fe se fortalece en comunidad. Cuando compartimos nuestra confianza, nuestra fuerza interior se expande y vuelve más sólida. Cada vida que se atreve a creer no solo cumple su propio propósito, sino que también se transforma en bendición para quienes están alrededor. Por eso vivir con fe no es solo un acto individual de confianza, es también una responsabilidad hacia otros, porque tu ejemplo puede ser el inicio de un nuevo capítulo en la vida de alguien más. Llegados a este punto, el mensaje se centra en una verdad ineludible. La fe no camina sola, debe ir de la mano de la disciplina y de la perseverancia. No se trata de esperar el momento perfecto, ni de aguardar a que todo esté en orden para comenzar. Ese instante ideal que muchos imaginan nunca llega, porque siempre habrá excusas, carencias y razones para no dar el primer paso. El video insiste en que el éxito no es cuestión de suerte ni de talento exclusivo, sino el resultado de una fórmula constante: fe en Dios, acción diaria y persistencia frente a las dificultades. Cada pequeño movimiento en la dirección de tu sueño, por insignificante que parezca, se acumula hasta convertirse en una gran transformación. El imposible deja de serlo cuando alguien se atreve a levantarse cada día y seguir avanzando con convicción. La perseverancia, en este contexto, no es un acto heroico ocasional, sino un hábito silencioso que se construye paso a paso. Es levantarse temprano aun cuando el cansancio aprieta, trabajar con enfoque aunque las distracciones sean muchas, mantener clara la visión aunque la crítica o la burla intenten apagarla. No se trata de tener fuerza ilimitada, sino de recordar constantemente que Dios multiplica tu esfuerzo y que cada paso, aunque pequeño, te acerca más a la meta. El camino está hecho de constancia, y esa constancia es la prueba tangible de tu fe. Porque creer de verdad significa demostrarlo con hechos. Sostener la convicción no solo con palabras, sino con acciones repetidas día tras día. El video muestra que quienes alcanzan lo extraordinario no son los más dotados ni los más afortunados, sino los que se niegan a abandonar. Son aquellos que entienden que la fe no exime del esfuerzo, sino que lo sostiene. Los que saben que las semillas no florecen en un instante, pero confían en el proceso, cuidándolas con paciencia hasta ver el fruto. Esa es la diferencia entre quienes se quedan en la resignación y quienes logran lo que parecía imposible: la decisión de persistir cuando todo invita a renunciar. La fe sin disciplina es un deseo que se apaga. La fe con disciplina se convierte en una fuerza imparable que transforma la vida. Por eso, el llamado es claro: no te detengas, no esperes condiciones ideales. Comienza ahora con lo que tienes
y deja que la suma de tus pasos sostenidos abra los caminos que todavía no puedes ver. El cierre del mensaje es un llamado poderoso a no vivir una vida pequeña cuando fuiste creado para algo grande. No importa las veces que hayas caído, las derrotas temporales que hayas enfrentado, ni las críticas que hayas recibido, nada de eso define tu destino. Con Dios, cada tropiezo puede transformarse en impulso, cada herida en sabiduría y cada aparente final en un nuevo comienzo. La fe no promete un camino sin obstáculos, pero sí garantiza la fuerza para levantarse una y otra vez. Y esa capacidad de levantarse es lo que distingue a quienes conquistan lo imposible de quienes se resignan. La grandeza no consiste en no fallar nunca, sino en negarse a rendirse, en seguir creyendo incluso cuando los resultados tardan en llegar. La vida, insiste el narrador, no está diseñada para la mediocridad. Cada sueño que arde en tu corazón es una señal de propósito, una invitación a avanzar más allá de lo común. Dios no pone deseos profundos en tu interior para burlarse de ti, sino para recordarte que hay algo más grande esperándote. Por eso, no apagues tu fe por miedo a la crítica, ni limites tus aspiraciones por temor al fracaso. El fracaso definitivo no existe para el que cree. Solo existen lecciones, aprendizajes y pasos que poco a poco te acercan más a la meta. El imposible es apenas un nombre que la gente da a lo que todavía no ha visto cumplido, pero tú puedes ser el testimonio viviente de que los límites se rompen cuando la fe se convierte en estilo de vida. El video concluye con una invitación a decidir. Porque creer no es un sentimiento que llega cuando las circunstancias son favorables. Es una decisión diaria que transforma tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Es elegir mirar la vida desde la convicción de que con Dios todo es posible. Esa decisión reordena tu interior y como consecuencia cambia tu exterior. Es la chispa que convierte lo ordinario en extraordinario, lo común en trascendente, y cuando tomas esa decisión con firmeza, tu vida nunca vuelve a ser la misma. No solo cumples tus propios sueños, sino que te conviertes en inspiración para otros, en prueba viva de que la fe mueve montañas. Porque al final, esta es la verdad que lo sostiene todo. Para quienes confían en Dios, no existe